Bendito sea Dios en esta tarde. Que el Señor le bendiga y le guarde a todos mis hermanos y amigos que en esta tarde nos están escuchando a través de su... Es un gozo una vez más para mí poder presentarles el Evangelio del agua y el Espíritu, el Evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esta bendita palabra que Dios nos ha dado, realmente es esta palabra, el Evangelio de la gracia, de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que Dios siempre ha venido manifestando, ha venido desde un principio de las cosas, haciendo que el mundo pueda entender realmente la gracia, la salvación de Dios. Esta salvación que estaba escondida en el Antiguo Testamento, Dios la vino enseñando, la vino mostrando a través de su ley, a través de los profetas, para que todos pudieran entender y comprender acerca de la verdadera gracia, la verdadera justicia de Dios, que Dios nos ha dado para poder comprender la salvación de Dios. Realmente, esta palabra que no es humana, sino que Dios a través de su ley, Dios a través de su palabra, a través de su justicia, dice la palabra de Dios que no podía emitirse este juicio si no habían 2 o 3 testigos. Entonces, como la ley misma ha salido del corazón de Dios, de la palabra de Dios, entonces Dios mismo, Él mismo comenzó a dar testimonio acerca de esta gracia, de esta justicia, que por eso que cuando Él da la ley, el mandamiento, Dios se lo dio exclusivamente a los israelitas, a los fariseos, al pueblo de Dios. Pero realmente estos fariseos que fueron privilegiados con la ley, de tener la ley, tener los mandamientos, no habían podido valorar o apreciar la gracia, la justicia de Dios, por mucho que tenían el mandamiento, por mucho que tenían la ley, que vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles. Entonces, por eso que esta gente que tenía la ley, la palabra, quienes eran los que deberían de haber aceptado, de haber creído la palabra de Dios, sus mentes estaban tan cerradas porque no aceptaban el camino de justicia, no aceptaban la salvación de Dios que Dios había establecido realmente en este mundo. Por eso en esta tarde vamos a hablar acerca de la prueba de la salvación. Realmente la prueba de nuestra salvación descansa únicamente en el testimonio que viene dando Dios desde el principio y después que Él San Juan, capítulo 5, Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 30 al 40. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Testigo de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra a vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bendito sea Dios, que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Realmente, la prueba de nuestra salvación, ¿cuál es la prueba de nuestra salvación? Para nosotros los justos que hemos nacido de nuevo, es importante que nosotros podamos entender acerca de esta prueba. Venía enseñándonos que Dios venía manifestando, que Dios venía desde un principio hablando de las cosas que Él había de hacer, de las cosas que Él había de establecer en este mundo. Y, y como dije, nada se ha hecho de un momento a otro, sino que Dios ya había establecido, ya tenía determinado cómo se establecería, cómo se manifestaría su gracia. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran las pruebas del perdón de los pecados en el Antiguo Testamento? Sabemos que en el Antiguo Testamento, a través del sistema de ley, los pecadores necesitaban unas ofrendas, necesitaban un sacerdote, necesitaban imposición de manos y derramamiento de sangre. Esas eran las pruebas de la salvación por las cuales Dios había dado el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento. Por eso que todo sacerdote o todo pecador en el Antiguo Testamento, en realidad, esas pruebas únicamente Dios, de que de esa manera ellos quedaban exentos, ellos quedaban libres, ellos quedaban limpios y perdonados de todos sus pecados a través de las obras que ellos han presentado, a través de los requisitos según la ley, según el mandamiento. Entonces no había manera, no había forma. Entonces esas eran las pruebas delante de Dios que los creyentes tenían que traer para tener una conciencia tranquila delante de Dios según la ley por un año y poder descansar y poder tener la paz en cuanto al pecado que ellos habían cometido. Por eso que de esa manera Dios le daba paz, le daba el descanso a los judíos, le daba la gracia, le daba la salvación, le daba el perdón para que ellos pudieran descansar dentro de ese testimonio que ellos habían traído. Y eso le daba la paz, la seguridad de que sus conciencias estaban limpias delante de Dios. Porque esas
pruebas o esos testimonios tenían que avalar al impío por el pecador por un año. Por un año quedaban ellos totalmente limpios del pecado. Por un año totalmente. Entonces, cuando Jesucristo viene, el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, todos tenían que venir según el sistema de sacrificios ante Dios. Porque los seres humanos cometían los pecados, los seres humanos eran transgresores. Entonces, y por eso que el sistema de la ley se dio para que ellos pudieran experimentar la paz, la gracia y poder tener la relación, la comunión con Dios. No había otra manera. No había alguna manera distinta para el cual el ser humano pueda tener descanso en Dios, pueda tener la paz y la seguridad de que sus pecados habían sido perdonados totalmente. Entonces, cuando se establece el Nuevo Testamento, cuando se establece la justicia de Dios, ya cuando vino realmente Juan el Bautista, vino Jesús, entonces, desde ese momento, Jesucristo, tanto como el Padre, tanto como el Espíritu Santo, Jesús mismo, entonces viene el testimonio según la ley. Según la ley, para que puedan realmente poder establecerse perfectamente la salvación, la gracia de Dios en este mundo. Entonces, por eso, la palabra de Dios, vuelvo a leer, San Juan capítulo 5, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces, aquí empieza Jesucristo para hacerle recordar a este pueblo judío, a estos israelitas, a estos maestros de la ley, que ellos tenían la ley. Ellos tenían la ley. Jesucristo comienza a declararles acerca de las pruebas que se estableció a través del sistema de sacrificios por medio de la ley. Entonces, los judíos no aceptan la palabra de Jesús porque ellos dicen: nosotros no aceptamos tu testimonio, tú estás dando testimonio de ti mismo. Entonces, pero Jesucristo se remonta aún antes de Juan el Bautista. Jesucristo se remonta aún desde el principio, como lo señaló el apóstol Juan. Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, desde ese principio, el apóstol se remonta, y por eso que comienza a declarar las palabras de Jesucristo, diciendo: si yo doy testimonio mismo, mi testimonio no es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio, para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dando que el Padre me ha enviado. Entonces, Jesucristo, él comienza a declarar que su testimonio estaba mucho más antes que Juan el Bautista. Entonces,
¿Por qué? Porque el corazón del Padre, ya en el Padre se había establecido el testimonio de la verdad o las pruebas de la salvación, de la gracia, sino que tiene que venir Juan el Bautista únicamente el testimonio de la ley de Dios que Dios dio a través de Moisés, el testimonio de la ley. El testimonio de la ley, para que pueda haber justicia. ¿Qué exigía? La ley exigía sacerdotes de la orden araónica, ofrendas sin defecto, un cordero o un macho cabrio, para pasar los pecados del pecador a la ofrenda, y tercero, derramamiento de sangre. Ese es realmente lo que la ley establece como requisitos para que se manifieste la justicia de Dios. Al principio, por eso que el apóstol Juan comenzó, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, el testimonio de la verdad o las pruebas de nuestra salvación se remontan mucho más antes de que viniera la ley de Dios, que se originó en el corazón mismo de Dios. Entonces, cuando Dios da la ley, entonces ya Dios a través de la ley, Él ha manifestado lo que Él ya había determinado, lo que ya Él había ejecutado en un principio antes de que viniera la ley de Moisés. Antes de que viniera el sistema de sacrificios, ya Dios había tenido pensado, Dios había tenido planeado manifestar las pruebas de la salvación de Dios para todos los justos, para todos los nacidos de nuevo, que hemos creído en este bello evangelio, el evangelio del agua y el espíritu. Entonces, Jesucristo le sigue 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, viene la ley, viene el mandamiento, viene la justicia de Dios, que Dios establece esa justicia para que se manifieste el testimonio o las pruebas de la salvación que Dios. Las pruebas son para que cada creyente que ha presentado en el sistema de sacrificios que ha presentado ante el sacerdote, el cordero, el derramamiento de sangre, entonces esas pruebas le dan convicción de seguridad, de salvación, de certeza. Lo ha considerado ahora libre del pecado por un año. Entonces, esas son las pruebas de la salvación en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también se manifestaron las pruebas de la salvación, las pruebas de la gracia, las pruebas de la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar testimonio de la salvación? ¿Cuáles son nuestras pruebas? ¿Cuáles son las pruebas de los justos de que Dios nos ha salvado, de que Dios nos ha dejado totalmente limpios de todo pecado? Nosotros necesitamos tener realmente el fundamento de la fe en esas pruebas de justicia, esas pruebas de salvación que Dios nos ha dado. Entonces, Jesucristo les va a exhortar aquí a los judíos, porque ellos teniendo la ley, ellos habiendo recibido la ley, ellos no entendían. Dios venía comunicando y venía anunciando para que ellos puedan recibir únicamente la gracia, para que ellos puedan recibir únicamente la salvación, el perdón de los pecados.
Sigue diciendo de Juan, dice en el versículo 44 al 46, dice de la siguiente manera: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante de quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Entonces, ellos que se jactaban que eran los doctores, los maestros de la ley, los escribas, los intérpretes de la ley, realmente Jesucristo les dice: yo no los voy a acusar a ustedes. Moisés mismo, vuestra ley, os acusa, os acusará. ¿Por qué? Porque en la ley estaban las pruebas de las cosas que Dios había establecido para los seres humanos como justicia. Para que los seres humanos puedan tener la paz, la convicción, la certeza de la salvación, de que Dios nos ha salvado. Estaban las pruebas a través de la ley de Moisés. Esa ley que Dios había dado por medio de Moisés, su siervo. Entonces, por eso mire, Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1 dice el versículo 15. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué? Juan está corroborando, Juan está diciendo realmente lo que Jesucristo dijo a los escribas y fariseos. Él le dice: yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Juan cuando da testimonio de Jesucristo, Juan ha dicho: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué significa realmente? Que Jesucristo, ya en el corazón de Dios, como lo declara el apóstol en el libro de San Juan, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, en el principio, ya Dios hablaba de sí mismo, ya Dios daba, ya tenía el testimonio, ya tenía las pruebas. Sino que cuando Dios da la ley, entonces ya la ley de Dios se establece para traer la justicia de Dios según el sistema de la ley, según las pruebas. Pero aún antes que viniera la ley, ya el testimonio estaba, o las pruebas ya estaban, antes que la ley de Dios viniera a este mundo. Sino que, por eso que Dios utiliza a Juan el Bautista como el instrumento para dar el testimonio según la ley. Juan el Bautista es el testimonio de Dios según la ley, según lo que Dios había determinado antes de la ley. Dios, al enviar su ley, entonces Dios levanta a su siervo Juan el Bautista, porque es que según la ley se requería sacerdotes, corderos sin defectos y derramamiento de sangre.
Pero eso ya estaba concebido desde antes de que la ley se manifestara a través de Moisés. Ya estaba todo dentro del corazón de Dios. Por eso, cuando aún todavía no viene la ley literalmente a través de Moisés en el huerto del Edén, ¿qué encontramos? Cuando el hombre ha pecado contra Dios. ¿Qué hace Dios para que el hombre pueda tener comunión de nuevo con él? Dios tiene que matar un animal, derramar la sangre, quitar la piel del animal y con esa piel cubrir al. Entonces, son el testimonio, son las pruebas de que el hombre podía estar en pie de nuevo delante de Dios sin tener que esconderse detrás de las hojas de higuera. Entonces, Jesucristo les ha dicho a los fariseos, a los principales sacerdotes: yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque el Padre me dio las obras, el Padre me dio, las he cumplido. Entonces, por eso es que era necesario que viniera la ley, para que a través de la ley de Dios se estableciera realmente el origen y el orden, para que Dios pudiera manifestar su gracia de salvación perfectamente en este mundo. Por eso que Dios, al enviar su palabra, Dios, al enviar su ley, Dios, al enviar todas sus leyes a través de Moisés, ¿quiénes recibieron las leyes? ¿Quiénes recibieron los mandamientos? El pueblo de Israel. Pero este pueblo de Israel realmente, ¿qué buscaba? Dice Juan: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, el Padre le ha dado a conocer a Jesucristo. Por eso que el Padre tiene que dar su ley. Porque a través de su ley, a través del sistema de la ley, es que el Padre hace conocer a Jesucristo. Es el testimonio del Padre, es el testimonio del Hijo y es el testimonio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya los tres estaban en sí mismos, que habían determinado poder manifestar la gracia, la salvación de Dios. Entonces, por eso, que cuando Jesucristo se encuentra con los principales sacerdotes hablando acerca realmente de esta gracia, de esta salvación, miren lo que dice en San Juan capítulo 8, versículo 12 en adelante. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Ellos estaban sacando aquí la ley. Pero como ellos no entendían la ley realmente en el aspecto espiritual, Cristo les ha dicho: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Entonces, ellos realmente tenían la ley, pero ellos veían la ley nada más carnalmente. No entendían la ley según la palabra de Dios. Mire, respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo
juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. O sea, los judíos juzgaban carnalmente, juzgaban según la carne. Pero Jesucristo le dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, aquí Jesucristo va a comenzar a dar testimonio. Mira lo que dice el verso, oiga lo que dice el verso 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre da testimonio de mí. Por eso que les decía, la ley es el testimonio del Padre, la ley es el testimonio del Hijo y el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, ellos sacaban la ley diciéndole a Jesús, tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Porque como ellos sabían la ley, que para que se pueda dar testimonio se necesitaba dos testigos o más testigos, ya sea para dar una acusación, para matar a alguien, se necesitaba el testimonio de 2 o 3 personas. Los fariseos dicen, tu testimonio no es válido, porque tú estás dando testimonio. Pero, ¿qué dice Jesús acerca de Juan? Vino Juan, que vino a dar testimonio de la luz. Entonces Juan vino ya según la ley, pero Jesucristo era antes de la ley. El Padre, cuando Cristo les habla aquí, realmente que yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, se refiere mucho más antes que viniera la ley de Dios a este mundo. Entonces, las pruebas de la salvación de Dios, las pruebas de que Dios nos salvaría de todos los pecados, se encontraban aún antes que viniera la ley en el corazón mismo de Dios, en la justicia de la creación de todas las cosas. Entonces viene la ley, vienen los mandamientos a través de Moisés. Por eso el Señor le dice, escudriñad las escrituras. ¿Cuáles son las escrituras? La ley. Todos los libros mosaicos, todo el Antiguo Testamento, escudriñen. Ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí. Mejor dicho, ellas tienen las pruebas de cómo salvaría los pecados del mundo entero. La ley viene anunciando las pruebas de la salvación. Yo quiero salvarlos, pero ustedes no quieren. Por eso Jesucristo les ha dicho, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. ¿Cómo podían decir esto ellos? Ellos no sabían lo que estaban hablando. Ellos no sabían lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque en realidad ellos tenían la ley. Y en la ley estaba registrado el testimonio de la ley, estaban las pruebas de cómo Dios salvaría a los seres humanos de todos los pecados del mundo. Por eso Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Y ustedes no quieren ir a la luz. Por eso que menciona la Biblia, como vimos ayer, que la luz vino a este mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, realmente no entendieron de ninguna manera, de ninguna forma, entendieron la gracia,
la salvación. Por eso que ellos no podían tener las pruebas de cómo Dios nos salvaría de todos nuestros pecados. Por eso el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Que las pruebas de nuestra salvación estaban mucho más antes que viniera la ley y estaban después que vino la ley. Por eso que aparece Juan el Bautista, porque Juan viene según la ley. Juan viene según el propósito de la ley, según el mandamiento. Porque en la ley se establecía para que pueda haber justicia, salvación y perdón, se necesitaba sacerdote de la orden araónica, cordero sin defecto, un macho cabrio y derramamiento de sangre. Son las pruebas de los testimonios de cómo Dios salvaría a los seres humanos para que los seres humanos podamos tener y la certeza de la gracia, de la salvación de Dios. Entonces, ellos no entendían la ley. No comprendieron la ley. Ellos le están sacando la ley a Jesús. Tú das testimonio tú mismo. Y si tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ellos le estaban hablando a Jesús según la ley. Pero como ellos no entendían la ley realmente, la esencia de la ley, entonces Jesucristo les dice, vosotros juzgáis según la carne, verso 15, San Juan 8:15. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no solo, sino el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito. Oigan bien. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. El testimonio de dos hombres es verdadero. Entonces, Jesucristo está utilizando la ley. Porque en el Antiguo Testamento, según la ley, persona si no era por 2 o 3 testigos. Entonces, y de Jesucristo da testimonio la ley. Y la ley viene hablando el Padre, el Espíritu Santo. Entonces, la ley de Dios es el testimonio viviente de las pruebas, de la salvación de nuestro Dios, cómo nos salvaría de nuestros pecados. La ley es el testimonio. No solo aparece el testimonio de Jesús, sino del Padre y del Espíritu Santo. Es el testimonio realmente nos ha salvado. Son las pruebas de nuestra salvación. Son las pruebas de cómo Dios nos salvaría de todos nuestros pecados perfectamente y para siempre. Entonces, Jesucristo les exhortaba duramente a ellos para hablarles. ¿Cómo les hablaba? Según la ley. Porque siendo maestro de la ley, no entendían. Siendo los doctores, siendo los intérpretes, no entendían. No comprendían. Entonces le dijeron, ¿acaso tú eres mayor que Moisés? Cristo dice, sí, Moisés escribió de mí. Habló de mí. Y si ustedes no creéis a Moisés, pues no van a creer a mis palabras. Eso fue lo que le dijo el Señor. Mire, dice San Juan 5:44. Dice otra vez. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés,
me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo creéis a mis palabras? Entonces Jesucristo, no había otra forma, no había otra manera de hacerles convencer a ellos, sino era mediante la ley de Moisés. Porque en la ley habló el Hijo y habló el Espíritu Santo. Por eso cuando viene Juan el Bautista viene según el testimonio de la ley. ¿Por qué? Porque en el sistema de la ley de sacrificios, para las pruebas del perdón de los pecados, un sacerdote, un cordero sin defecto y derramamiento de sangre. Esas eran las pruebas y los requisitos que se exigían realmente para que el ser humano se pueda ir a su casa limpio de todo pecado, perdonado de todo pecado. Una vez cumplido todo eso, entonces ya tenía su conciencia libre delante de Dios de que todos sus pecados por todo un año han sido absueltos, han sido perdonados, y él tenía la paz y la convicción y la certeza de irse a su casa sin tener que molestar. Era según la ley. Entonces, según la ley, esas pruebas les daban testimonio de justicia, de paz, de salvación por un año. ¿Cuáles son las pruebas de su evangelio? Son las pruebas de que usted ha sido salvado y limpio de todos sus pecados. Dígame, ¿cómo? ¿Cómo usted puede dar testimonio de que usted no tiene el pecado? ¿Cuál es el testimonio de usted o las pruebas de su testimonio? De que usted ha sido absuelto, de que usted ha sido limpio del pecado. Sus oraciones de penitencia, solo la sangre derramada en el Calvario, solo eso es la única prueba. Prueba de su salvación. Pues si solamente se refiere y se apoya únicamente al Calvario, déjeme decirle que no es la prueba suficiente, según la palabra de Dios, según el testimonio de Dios. ¿Por qué? Jesucristo dice que su testimonio viene aún mucho más antes del testimonio de Juan el Bautista. Que el testimonio de Jesús viene del corazón del Padre, porque el Padre es el que le envió y él hiciera las obras que el Padre le ha encomendado. Por eso que Dios envió su ley, y lo que se establece según la ley se viene estableciendo hasta que se manifestó venideros, se manifestó la gracia, la justicia de Dios. Por eso que dice Hebreos 10:1, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. No la imaginación, teniendo la sombra. Mejor dicho, en la ley estaban todas las pruebas de la salvación de Dios. ¿Cómo nos daría su salvación? ¿Cómo nos daría a nosotros la gracia para tener la paz y la seguridad y la certeza de que fuimos pecados? Entonces, el testimonio o las pruebas de nuestra salvación no son nuestras oraciones, no son las famosas oraciones del pecador que realizan los pseudo cristianos. Las pruebas de nuestra no radican en las oraciones de penitencia que el ser humano hace. Las pruebas de nuestra salvación es el fundamento donde Dios estableció su justicia para que nosotros podamos tener la confianza y la certeza de que Dios verdaderamente limpió todos nuestros pecados. El apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 15:3,
primeramente os he enseñado. Mire, lo que primeramente os he enseñado, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a la ley. Porque conforme a las Escrituras es conforme a la ley. Porque todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Y conforme a las Escrituras significa conforme al Antiguo Testamento. Por eso que Pablo dijo, lo que primeramente os Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y qué decían las Escrituras? ¿Cómo tenía que darse la salvación? ¿Cómo tenía que traerse la salvación? La justicia perdurable, según la ley, principio, según el orden, sacerdote de la orden araónica, cordero sin defecto y derramamiento de sangre. Son las pruebas de nuestra salvación. Son las pruebas de que Dios solucionó nuestros pecados futuros. Las pruebas de nuestra salvación no son jamás nuestras oraciones, no son jamás nuestras obras, no son jamás nuestras buenas actitudes. Las pruebas de nuestra salvación radican y únicamente en el testimonio que dio Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús, el Cordero de Dios, y que más tarde el Cordero de Dios subió al Calvario y dijo: consumado es. Esa es el testimonio y las pruebas de nuestra salvación. ¿Tiene fe en esa salvación? ¿Tiene fe en esas pruebas? Pues debería tener la fe en esas pruebas de justicia. Debería en esas pruebas de salvación que Dios ha hecho para nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros los justos tenemos mucha bendición a través de esas pruebas, a través de esas pruebas de justicia. Dios nos ha dado a nosotros como salvación. ¿Por qué? Nosotros vivimos en este mundo. Y en este mundo, nosotros vivimos en medio de este mundo con los pecadores. En este mundo hay una bendición universal. Hay una bendición que es una gracia universal. Y hay una gracia únicamente personal para los justos. La gracia universal y la gracia especial solo de los justos. ¿Cuál es la gracia universal? Cuando Dios viene para justos y pecadores. Cuando sale el sol, sale para justos y pecadores. Cuando sale la luna, sale para justos y pecadores. Cuando vienen las estaciones, los cambios de las estaciones, para justos y pecadores. Pero la gracia especial no la tienen los pecadores. La gracia especial la tenemos los justos. Solamente y únicamente exclusiva de los justos. No la tuvieron los judíos porque rechazaron esa gracia. Rechazaron esa bendición. Ustedes que recibieron la ley no quisieron aceptar la gracia de Dios. No quisieron saber nada. Por eso creí que Juan vino en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos, pecadores y rameras van delante de vosotros, porque ellos creyeron. Entonces, Cristo un día, un centurión romano tenía a su criado que estaba muy enfermo y pidió a Jesús diciendo: Señor, por favor, vaya a mi casa y sane a mi criado que está muy enfermo. El Señor dijo: yo iré. Pero antes de entrar a su casa, aquel hombre entendió y reconoció que no, bueno, esto no se lo habían enseñado sus maestros de la ley.
mandó a decirle, por favor, no vengas a mi casa, porque no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente diga y mi criado sanará. Entonces, este romano vio a Jesús como el Dios, como el principio, como el creador, como el origen de todas las cosas, como el Salvador del mundo. Él vio a Jesús como Dios y el Salvador que Dios había traído, que Dios en persona vino a establecer su gracia, su justicia a este mundo. Entonces, diga la palabra y mi criado sanará. Cristo le dijo, como creíste, realmente aquel instante aquel criado fue sanado. Y Cristo dijo, no he visto tanta fe en todo Israel. Os digo que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham en el reino de los cielos. Y los hijos del reino, y aquellos que recibieron la ley, y aquellos que recibieron el mandamiento, aquellos que recibieron, no entendieron y no creyeron, realmente quedarán lejos del reino de Dios. Jesucristo le dice, ahí será el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque quienes deberían haber aceptado a Jesús, el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Jesús, y deberían haber comprendido el testimonio del Padre que estaba establecido en la ley, que Dios venía dando testimonio, no quisieron saber nada. Por eso el Señor le dijo, yo soy la luz del mundo, y no queréis venir a mí. La luz en las tinieblas resplandece. Prevalecieron. Entonces ellos no quisieron aceptar el testimonio de Dios, no quisieron aceptar las palabras de Dios, que en la ley estaban las pruebas de cómo Dios estableció su gracia a la salvación. Y Juan era la prueba viviente, Jesucristo la prueba viviente, el Calvario la prueba viviente para que después de los apóstoles comenzaran a predicar. Por eso que los bereanos, cuando escucharon el testimonio del evangelio que compartió el apóstol Pablo, corroboraron de que todo era conforme a las escrituras. Por eso que los bereanos aceptaron, fueron más nobles, mucho más humildes que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque tuvieron un corazón dispuesto a aceptar únicamente lo que venía de la palabra de Dios. Y lo que venía de la palabra de Dios era que a través del testimonio de Juan el Bautista, el representante de la ley, según el sacerdocio, según la orden araónica, cabeza de Jesús, para pasar los pecados del mundo a la cabeza de Jesucristo. Por eso Juan ha dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús llega al Calvario y pagó con su sangre. Consumado es. Consumado es. Se acabó. Jesucristo realmente terminó y ejecutó todo el testimonio y se convirtió en las pruebas indubitables, en las pruebas de que Dios salvó, cargó los pecados de todo el mundo. Realmente son las pruebas de justicia de Dios que el Padre estableció. Entonces, ¿cuál es la prueba de su salvación de usted, estimado amigo? ¿Cuáles son las pruebas de la salvación? De cómo Dios le ha perdonado sus pecados. Usted ora y se arrepiente todos los días, porque usted le pide perdón a Dios mañana, tarde y noche, porque usted se arrepiente todos los días. ¿Esas son las pruebas que tiene usted de que Dios le ha salvado? No. Las pruebas
en el Antiguo Testamento descansaban en los que ellos ofrecían según el sistema de la ley. Tenían su representante, sumo sacerdote, llevaban su cordero y el derramamiento de sangre. Eso era suficiente. Y si no creemos en esas pruebas de Dios, si no creemos en esa prueba de justicia como el testimonio de la salvación y del perdón de todos nuestros pecados, lamentablemente nosotros no somos creyentes entonces de Dios. Somos realmente contradictores de Dios. Somos anticristos, porque si no creemos a la palabra de Dios, entonces nuestra fe es falsa. Y si nosotros tenemos esta fe que descansa en la, tenemos mucha bendición, tenemos mucha gracia. ¿Por qué? Les comentaba que el mundo participa de una gracia universal y los justos una gracia especial. Pero los justos que vivimos en este mundo que nos da tanto caos, tantas dificultades, tantas tribulaciones, nosotros tenemos bendiciones que descansan en la justicia de Dios. San Juan 16, versículo 33. Oiga lo que dice. Mire, dice la palabra del Señor: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Entonces, realmente, nosotros no tenemos ningún poder de nosotros mismos. Somos seres humanos insuficientes, con muchas incapacidad, con muchas deficiencias humanas, carnales. Pero la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces las bendiciones de la gracia, las bendiciones por haber creído en la justicia de Dios. Sí, efectivamente, como ser humano me aflijo, me angustio por cualquier cosa que pase o nos pase en este mundo, pero tenemos promesas, muchas promesas. Dice aquí que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, nuestra fe es que Jesucristo no solo venció los pecados, no solo acabó con nuestros pecados, Jesucristo también con sus circunstancias, mis circunstancias pasadas, presentes y futuras. ¿Sabíamos que íbamos a pasar por esta pandemia? ¿Sabíamos que íbamos a pasar por la situación que está pasando todo el mundo entero? ¿Acaso esta pandemia Jesucristo se ha escapado de la obra de Jesucristo? ¿Acaso esta pandemia se ha escapado de la obra de gracia que Cristo hizo hace más de 2000 años? También Jesucristo se cargó toda esta pandemia. También Jesucristo se llevó todo este coronavirus y las próximas pestes que podrán venir y existir en este mundo entero. Este mundo se acabe. Jesucristo se cargó los pecados del primer hombre hasta el último hombre que pueda existir en este mundo. Se cargó las circunstancias del ser humano que existió en este mundo y del último ser humano que... Mis circunstancias pasadas, presentes y futuras, el Señor lo ha solucionado.
Solo nosotros necesitamos descansar en la fe, en esta fe de la gracia, en esta fe de la justicia, porque esta es la promesa de los justos, esta es la gracia que Dios nos ha dado para todos los que hemos nacido de nuevo. Realmente por el evangelio del agua y el espíritu. Entonces, dice San Juan capítulo 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nuestra fe, que descansó en el bautismo de Jesús. Nuestra fe que descansó cuando Juan bautizó a Jesús en el río Jordán y cargó todo nuestro pecado, nuestras maldades, y que subió al Calvario para pagar con su sangre derramada y decir, consumado es, y resucitó al tercer día. Nuestra fe en esas esas son las pruebas de nuestra salvación. Son las pruebas de que Jesucristo venció, destruyó mi pecado y venció mis circunstancias pasadas, presentes y futuras. Justos, óigame bien, los justos que hemos nacido por el evangelio del agua y el espíritu, el testimonio de nuestra fe, las pruebas de nuestra salvación descansan en Juan el Bautista que bautizó a Jesús, en Jesús que derramó sangre y en la resurrección de Jesucristo. Son las pruebas de nuestra salvación y las pruebas de que Jesucristo venció todo lo que este mundo nos pueda dar aflicción terrenal en este mundo. Por eso, lo más grande que tenemos de parte de Dios, que nuestra fe descansa en estas pruebas tan maravillosas, tan valiosas, que Dios nos ha dado a través del evangelio del agua y el espíritu. Por eso, ¿cuál es la fe que vence al mundo? No puede haber más circunstancia más gigante que esta palabra, que este evangelio. No le creamos a Satanás, no le creamos al diablo, no lo creamos a ninguno que venga fuera de esta palabra, fuera de este evangelio. Porque ya tenemos las pruebas de nuestra salvación. Y la fe en estas pruebas de salvación, descansamos, y esta fe es la que vence al mundo. Y no hay nada en este mundo, no hay nada ni creado, ni lo presente, ni lo porvenir, que nos pueda separar de la justicia, de la gracia de Dios. No hay nada. ¿Por qué? Porque nuestra fe descansan en estas hermosas pruebas. No son nuestras pruebas, nuestras oraciones, no. Nuestras pruebas son las que descansan en el evangelio del agua y el espíritu. Como dijo primera de Juan 5:6, que Cristo vino mediante agua y sangre. No mediante agua y sangre solamente, sino mediante agua y sangre. Son las pruebas que Dios estableció como justicia para que tengamos la paz y la seguridad. Como le comentaba a un hermano, aunque este mundo nos olvide, aunque el presidente no se haya acordado de ninguno de nosotros, quizá con algo material, ni la municipalidad, ¿a dónde tenemos que descansar? ¿Descansar únicamente en las pruebas de justicia? Porque ahí está todo. En el evangelio del agua y el espíritu está todo lo que nosotros requerimos y necesitamos en este mundo. De ningún
ser humano terrenal, sino únicamente en la justicia que descansa en el Evangelio del agua y el Espíritu. Son las pruebas de nuestra salvación, y en esas pruebas de salvación debe descansar nuestra fe. Y esa fe que descansa en la salvación del Evangelio del agua y el Espíritu es la fe que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? La fe que consiste en el Evangelio del agua y el Espíritu. No hay otra manera, no hay otra forma. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, y espero que esta palabra nos ayude a poder vivir y a enfrentar cada día las experimentamos y experimentaremos en este mundo. Que el Señor le bendiga y el Señor le guarde. Bendiciones. Hasta mañana.